Y aunque grite y que grite, las balas gritan más. Y aunque grite y que grite y que grite, ellas gritan más. Y aunque grite y que grite, las balas gritan más. Y aunque grite y que grite y que grite, ellas gritan más. Je m'appelle Alpha, j'ai 23 ans et je viens de Guinée-Conakry. Nous avons traversé le désert jusqu'en Libye. Lorsque nous avons traversé la frontière, ils nous ont enfermés sans eau ni nourriture pendant 3 jours. La tête couverte d'un sac, nous avons été transférés dans un camp à Zawiya où nous étions tous les jours battus, maltraités et torturés. Agua que nos da la vida. Agua que nos da la vida. Après 3 mois, nous avons été vendus et nous sommes montés sur un bateau pour l'Europe. Mais le bateau est tombé en panne. Ils nous ont interceptés. Nous avons supplié d'être transférés dans un port sûr. Ils nous ont tout nié, même l'eau. Ils ne nous ont pas regardés, comme si nous n'étions pas là. Agua en mis ojos, agua en mis manos. Agua que nos da la vida. Agua en mis ojos, agua en mis manos. Agua que nos da la vida. ¿Cómo dejamos que el agua se convierta en veneno?
Hola, buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Acabamos de ver una de las piezas del proyecto Instantes de un Mundo Imperfecto, un proyecto de Médicos Sin Fronteras compuesto, como han visto, por música y fotografía. La música es de Judith Nederman, las fotografías de Anna Surinjak, y en ellas lo que vemos es esas personas que tienen que huir de contextos de conflicto, de falta de oportunidades, de falta de derechos, de pobreza y también, en muchos casos, mujeres que están buscando derechos en la Unión Europea. Queremos lanzar un saludo a las personas que nos están viendo a través del streaming, a través de YouTube, y a las personas que nos acompañan en esta sala Salvador de la Fundación Cajasol. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de Enfoca, de Canarias al Egeo, el mar como frontera, fotoperiodismo y migración, una conversación sobre fotoperiodismo y migraciones que organiza de manera conjunta Médicos Sin Fronteras, la Fundación Cajasol y World Press Photo. Yo soy Patricia Simón, soy periodista independiente, especializada en migraciones, derechos humanos y relaciones internacionales, y hoy queremos hablar sobre los movimientos de población que llevan décadas teniendo lugar en la frontera sur de Europa, que transitan por alguna de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. El Mediterráneo y la ruta atlántica se han cobrado la vida de supuestamente 30.000 personas desde 2014. Digo supuestamente porque esta es la cifra que da la Organización Internacional de Migraciones, que además estima que estas son las que se pueden registrar, que serían un tercio, es decir, que podríamos estar hablando de casi 100.000 personas. La falta de vías legales y seguras no dejan otra opción a quienes tratan de huir de esos contextos de conflicto, de violencia y de falta de derechos y pobreza de los que hemos hablado. Y para hablar de ello y de la cobertura fotoperiodística de esta realidad, esta tarde tengo la suerte de compartir mesa con César Desfuli, que es fotoperiodista y ganador de un World Press Photo, y que pueden ver su trabajo en la exposición que está aquí, de Juan Medina, fotógrafo de la agencia Reuters, y de Sonsoles Galindo, que es productora responsable de producción multimedia de Médicos Sin Fronteras. Y permítanme hacer una breve descripción de su trabajo y de su experiencia. En el caso de César Desfuli, él es periodista y fotógrafo documental. Es uno de los ganadores, como decíamos, de esta edición del World Press Photo por un proyecto de largo recorrido en el que lleva 7 años fotografiando a personas desde que fueron rescatadas cuando las retrató por primera vez y que ahora viven en distintos países de Europa. Empezó su proyecto Pasajeros en 2016. Fue galardonado, como digo, por el World Press Photo y es colaborador habitual de los periódicos The World Plant y Le Monde. Y su trabajo ha sido también publicado en diversos medios internacionales como The Guardian, Al Jazeera o la BBC. Ha recibido varios premios, entre ellos el Pictures of the Year International y el Sony World Photography Awards, entre otros. Y César ha expuesto de manera individual o colectiva en más de 20 países. Juan Medina es uno de los fotógrafos que mejor conoce la ruta migratoria canaria y del Mediterráneo y del Atlántico. Ha dedicado un especial interés a los movimientos migratorios africanos en las Islas Canarias, en Ceuta y Melilla, en el Mediterráneo central, así como en los países de origen y tránsito como Mali, Senegal, Mauritania y Marruecos. Y es ganador de premios como el World Press Photo en 2005, del Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Baltueña o del Picture of the Year Internacional, entre otros. Y Sonsoles Galindo, formada en periodismo, realización audiovisual y documental, está especializada en producción creativa. Ha participado en la producción de largometrajes documentales y de otras producciones audiovisuales y desde 2017 trabaja en el Departamento de Comunicación de Médicos Sin Fronteras como productora multimedia. En Médicos Sin Fronteras ha participado en la coordinación y producción de proyectos de animación, en vídeos 360, exposiciones o el primer podcast de MSF España, coproducido con Radio Televisión Española a bordo del barco de rescate Geo Barents en el Mediterráneo Central y que se estrenó la semana pasada y que les invitamos a que escuchen. Así vamos a empezar por una primera reflexión sobre cómo el mar se ha convertido en una frontera y vamos a comenzar contigo, con César. Hace 7 años te embarcaste en uno de los barcos de las ONGs que rescatan en el Mediterráneo Central y decidiste retratar a las personas que habían sido rescatadas con un mismo encuadre y con el fondo del mar en el momento de ser rescatadas, con la ropa que llevaban en ese momento, con el salitre y además mirando a cámara, ¿no? Directamente. Después has seguido ese viaje migratorio, tanto físico como psicológico, durante este periodo.
¿Por qué te planteaste inicialmente el proyecto Pasajeros así y cómo ha evolucionado? Todo comienza en 2016, que fue el año en el que se batieron todos los récords históricos de cruces de personas a través de la ruta del Mediterráneo central. 2015 y 2016 fueron 2 años en los que el número de personas llegando a Europa, tanto por las vías del sur de Europa, del Mediterráneo, como por el Egeo, batieron récords. Y en toda Europa no se hablaba de otra cosa, ¿no? Políticamente se usó la migración de manera sistemática y toda la sociedad estaba debatiendo sobre la migración. Y las imágenes que venían de esos contextos eran imágenes en las que era muy difícil identificar a las personas que estaban atravesando. Eran en general imágenes de grupo en las que costaba, yo creo, construir empatía desde la ciudadanía europea hacia esas personas que estaban protagonizando esos viajes, esas historias. Entonces, cuando tengo la oportunidad de subir a ese barco, en este caso era Juventa, un barco alemán, me planteo que si voy a ese contexto, si soy uno más de los fotógrafos que va a documentar esa realidad, tengo que intentar aportar algo, ¿no? Y ahí es cuando decido individualizar a los pasajeros de una barca con la idea de lanzar un mensaje que era que todos los días todas las ONGs en ese contexto tenían que reportar a las autoridades el número de personas rescatadas en cada barca, ¿no? Y luego los titulares de los medios de comunicación eran el día X de julio, agosto, septiembre de 2016, un barco con 150 personas ha sido rescatado en el Mediterráneo central. Uso ese número, esa cifra, esos 118 pasajeros de ese barco y inicio este proyecto al que llamo Pasajeros, retratando esa serie de retratos que podéis ver ahí a la izquierda a todos los pasajeros de esa barca de manera individual, centrándome en esa mirada y en esos ojos que interpelan al público que fuese a ver esas imágenes. Todas las fotos están tomadas desde la misma distancia y buscaba lanzar ese mensaje. A todos les pregunto su nombre, edad y país de origen para dotarles de una identidad. Y en ese momento yo no sabía si volver a localizar a esas personas. Consigo hacerlo aproximadamente un año después, localizar a la primera, y a partir de ahí se inicia toda la parte nueva del proyecto, que es viajar por Europa intentando encontrar a esos pasajeros. Hasta hoy he localizado a 105 y he visitado a 75 de ellos, y después podemos desgranar un poco más. Perfecto. Juan, en tu caso empiezas a documentar las migraciones a mediados de los años 90 en las Islas Canarias y desde entonces lo has hecho, como explicábamos, en diferentes contextos. ¿Cómo ha cambiado para ti la forma de narrar las migraciones con una experiencia tan dilatada y crees que estamos consiguiendo contar el proceso migratorio a través del mar que nos rodea? Bueno, cambiar desde mi punto de vista no ha cambiado mucho, en realidad, ¿no? La gente sigue cruzando desiertos, en el caso más cercano, las vallas de Ceuta y Melilla, el Mediterráneo central, las Canarias, las pateras en el estrecho y demás. Entonces, más que el cambio del trabajo, fue un poco verificar y certificar que después de en general, hace más o menos casi 30 años, las cosas no han cambiado prácticamente nada, sino fueron inclusive dramatizándose más, ¿no? Es más cruento. Entonces, la manera de encarar el trabajo es tratar de, en la medida de lo posible, dar un aspecto, hacer un fotógrafo de una agencia de fotografía, una agencia de noticias como es Reuters, es un poco ver todos los aspectos, ¿no? de las cosas que están sucediendo. Y pasa mucho el tiempo, ha pasado en mi caso más de 20 años, y creo que a pesar de haber contado esto un montón de veces, creo que es una obligación, aparte de una necesidad para todo el mundo, tener que seguir documentando esto para que se siga viendo, ¿no? O sea, en mi caso trato de abarcar un poco lo que decía César también, ¿no? De no cosificar, de abordar este tema con mucho respeto. Es un momento dramático que están viviendo todos ellos, y sí mostrarlo de una manera como lo que es crudo. Uh-huh. En el caso de Médicos Sin Frontera, que es una ONG que fue fundada por trabajadores y trabajadoras humanitarias, pero también por periodistas, está en el ADN de la organización documentar y denunciar, ¿no?, las situaciones en las que se trabaja. ¿Cómo trasladáis en la cuestión de las migraciones la importancia que le estáis dando a un crimen de lesa humanidad como es lo que está pasando en el Mediterráneo?
Sí, en Médicos Sin Fronteras, además de la acción humanitaria, el testimonio que puede ser para denunciar, pero puede ser también como medio para trasladar un sufrimiento que no tiene medios de expresión. Digamos que nos consideramos un poco un altavoz también para esto que estaban comentando ellos también, de individualizar las historias. Creo que al principio habéis pasado algunas imágenes de compañeros y de proyectos de médicos de movimiento de poblaciones que no solamente eran en el Mediterráneo, sino que había también imágenes, bueno, en el Mediterráneo había en Grecia, había en Libia, en el propio proyecto de búsqueda y rescate dentro de las aguas del Mediterráneo central, pero también en Europa. Hay proyectos de migración también en Calais, en la isla de Lesbos, en los centros de tortura y de detención de Libia, y digamos que ahí esos proyectos consideramos muy importante también, por un lado, visibilizarlos cuando hay situaciones que no interesan en los medios o que no tienen la suficiente atención, pero también en algunos casos somos fuente de breaking news, digamos. Si es un momento, por ejemplo, que pasó hace poco, en el cual la Guardia Costera Libia amenazaba al barco y estaba todo registrado, en algunos momentos también somos fuente. Y luego es esta cuestión fundamental de que ese sufrimiento innecesario, en realidad, bueno, nos parece importante también canalizarlo para que se sepa qué es lo que causa esta situación. Yo creo que merece la pena recordar que, precisamente hablando de Grecia, estos días se ha hecho público un vídeo en el que se veía cómo la Guardia Costera griega devolvía al mar, para que volvieran a la costa turca, a una familia en una hinchable en la que incluso había bebés, ¿no? Y cómo la apartaba y tenemos los vídeos. Quiero decir que las pruebas documentales de los crímenes están. César, en tu caso, el haber podido documentar las mismas trayectorias vitales durante 7 años, el acompañar a estas personas, ¿no?, en la evolución de cómo ha transcurrido su vida aquí en Europa, ¿qué has aprendido sobre el proceso de las migraciones, ¿no?, más allá del momento del rescate, y cómo has intentado plasmar eso también fotográficamente? Lo interesante de este proyecto es que sigue el recorrido de personas que llegaron el mismo día y a la misma hora a Europa, pero sus vidas están yendo hacia caminos muy diferentes. Entonces, en ese proceso de intentar entender un poco más qué ocurre después de los rescates, ¿no? Muchas veces, en la mayoría de los casos, nos centramos en los contextos de frontera para hablar de migración. La migración empieza mucho antes de esos contextos de frontera y sigue mucho después de esos contextos de frontera. A través de este trabajo de largo recorrido estoy consiguiendo desmenuzar un poco y entender mejor cómo funcionan esas trayectorias. Normalmente el proceso de trabajo es pasar varios días con ellos cuando voy a visitarles. Están viviendo en muchos países de Europa: Italia, Francia, Alemania, España, Portugal, Malta. Y en esos días hago ese segundo retrato con ellos, paso unos días documentando su día a día y hago unas entrevistas en profundidad que suelen durar 2 días, en las que intento entender mejor qué es lo que ha ocurrido. Y en ese proceso en el que he estado inmerso estos años, una de las cosas que he aprendido es a especificar que cada ruta migratoria es única, ¿no? Y que tenemos que dejar de generalizar cuando hablamos de migración. Por un lado, dejar de generalizar en el contexto, en los términos de que normalmente cuando hablamos de migración sobre África simplificamos la cuestión a conflictos y a pobreza, y no es así. Hay multitud de causas y motivos diversos para salir de origen. Cada ruta migratoria se alimenta de diferentes motivos. Yo me he estado especializando en la ruta libia, que es una de las rutas más perversas que existen ahora mismo en el mundo. Todas las personas que han pasado por Libia han sido testigo de cosas terribles, ¿no? Han visto cómo otras personas que viajaban con ellos han sido asesinadas delante de ellos, han sufrido torturas sistemáticas, y a través de las entrevistas me he dado cuenta de que el 50% de las personas que estaban en esta barca en concreto nunca pensaron en llegar a Europa cuando salieron de sus países, y el hecho de llegar a Europa fue consecuencia de lo que se encontraron en el camino, ¿no? Libia es el motivo para subirse a esas barcas en muchos de esos casos,
no solo para llegar a Europa, sino para ponerse a salvo de lo que allí están viviendo. Entonces ha sido un proceso de profundo aprendizaje, de desmontar muchas ideas que tenemos preconcebidas como sociedad por el hecho de narrar la migración muchas veces basado en estereotipos y en repetir ideas que se han ido construyendo con el tiempo y que creo que como periodistas tenemos que empezar a desmontar, a complejizar, a aportar contexto para que la ciudadanía entienda mejor lo que está pasando, porque si nos quedamos solamente en el mar, la gente no está entendiendo nada. Sí, y por eso al principio también cuando hablábamos, ¿no?, de qué había detrás de las fotografías de Anna Surinyák, que hacíamos hincapié en que no solamente es conflicto y pobreza, sino que muchas veces es en búsqueda de derechos, de oportunidades y de querer, de no resignarse, es decir, como haría cualquier ser humano, ¿no? Y aquí que estamos en frontera sur pura, como es Andalucía, donde hay muchas organizaciones que trabajan con muchísimas de las personas a las que llegan a nuestras costas, tenemos la oportunidad de hablar con muchas de ellas y, por ejemplo, en el caso de las mujeres, la mayoría de muchas de las mujeres que están llegando de lo que huyen es de violencias de género, es decir, de que es para que sus hijas no sufran mutilación genital femenina o porque en su contexto hay violencia de género por parte de sus parejas, y eso no lo contamos tanto porque ya no está en la posición de superioridad, es que huyen del conflicto, huyen de la miseria, sino que son personas que siguen creyendo que Europa es un territorio de derechos humanos en el que se va a poder construir vidas libres de violencia, ¿no? Entonces también tiene mucho que ver con lo que comentabas y con la necesidad que tenemos de contar todas estas razones, todas tan legítimas además, ¿no? Juan, en tu caso, te leíamos en una entrevista en la que explicabas que querías saber más sobre esas personas que empezaste a fotografiar en Canarias y luego en muchos otros territorios y por eso viajaste a sus países de origen. Y yo siempre que tengo la oportunidad cuento que gracias a ti, por ejemplo, en Senegal, de repente, en un viaje, aprendí que estábamos hablando de migraciones y que no estábamos pensando en el fenómeno de los desaparecidos, ¿no? Y cómo el trauma en esas madres, por ejemplo, que sus hijos habían desaparecido en el Mediterráneo, tenían el mismo shock y el mismo trauma que las dictaduras del Cono Sur, por ejemplo, ¿no? ¿Qué has aprendido en esos viajes a los países de origen y cómo te ha cambiado también a ti tu forma de percibir las migraciones cuando has ido a sus hogares? Más que nada he constatado cosas, ¿no? La labor periodística no consta solamente de hacer la noticia en ese momento, ¿no? O sea, hay que poner un contexto, como bien dice César, hay que seguir las historias para que eso tenga todo un sentido y contar lo que pasa, ¿no? Que contextualizar todo eso. En el caso de las mujeres las madres de Senegal, por ejemplo, había un pueblo en donde casi la totalidad de sus jóvenes desaparecieron en un cayuco, no apareció más en Kolda. Pepe Naranjo hizo un libro sobre eso. Entonces, la sensación de tener una persona desaparecida es un hecho traumático permanente. Y el hecho de tener que sobrevivir a eso, ¿no?, sobre todo a las madres de enterrar a un hijo, es realmente traumático. Entonces, todos estos viajes me hicieron constatar, por ejemplo, en primer lugar, cuando te estaba escuchando antes, decir, en primer lugar nos olvidamos, creo, que emigrar es un derecho, para empezar, ¿no? Entonces, la gente está ejerciendo ese derecho. El problema está que en este tipo de frontera que nos atañe en este momento, con el trabajo que realizamos concretamente con las fronteras marítimas, las vallas, y este tipo de migraciones forzosas, dramáticas, crueles, es verdaderamente que van a ejercer su derecho por un montón de razones diferentes, que no solamente es la pobreza y la guerra, y que realmente en estas circunstancias tiene el agravante que, aparte de intentar ejercer sus derechos y no poder hacerlo, es que durante ese acto se juegan la vida, perdiéndola en un montón de oportunidades. Uh-huh. En el caso de Médicos Sin Fronteras, Sonsoles, estáis intentando también contrarrestar todos esos prejuicios y ese sesgo racista con el que a veces se retratan las migraciones y simplista y que aparece en los medios de comunicación. ¿Qué nuevas formas de narrativa habéis intentado explorar para romper con esa simplificación? Bueno, normalmente buscamos... Hay como diferentes niveles de comunicación que podemos establecer y sabemos que algunas son a lo mejor superficiales, pero pueden ser una puerta de entrada para acceder a públicos que a lo mejor no conocen el trabajo, no conocen el fenómeno o la situación allí.
Pues desde hacer formatos, siempre pensando mucho en el canal, para adaptarse al canal y a las personas que hay al otro lado. Como también, por ejemplo, cuando no tenemos imágenes o cuando es algo difícil de representar, trabajamos con animación, por ejemplo, también. Luego, por esto que estabas preguntando, digamos que vamos buscando como diferentes formatos, pero también en diferentes canales, porque sabemos que llegamos a diferente gente y siempre te tienes que adaptar a cómo funciona cada uno de ellos. Pero lo que estabas preguntando sobre el racismo, por ejemplo, o ahí en médicos siempre es bastante, y es interesante desde el punto de vista de trabajar dentro, está sistematizada la autocrítica y la autorrevisión. Entonces, hay mucho trabajo ahora mismo, estamos revisando todo el archivo fotográfico, que son 50 años, como creo que son 150.000 fotografías, porque igual que hemos evolucionado como sociedad considerando determinados temas, no representaríamos igual muchas cosas. Y entonces estamos haciendo toda esta revisión del material fotográfico. Y tratamos de trabajar también, siempre que es posible, con gente de las regiones. Por ejemplo, así, pensando en el Mediterráneo Central, hay un proyecto que se llama Relatos de Mujeres desde el Mar, en el que participaron 2 fotógrafas y se hizo muy intencionalmente. Era un trabajo centrado en mujeres rescatadas en el Mediterráneo, con una fotógrafa de Irán y otra de Nigeria, que salió hace poquito. Y tenía que ver también con mover un poco también esta cuestión de la representación, quién cuenta estas historias, lo que estabas contando tú, por ejemplo, ahora de los motivos por los que muchas de las mujeres huyen. Nos puede aportar algo el hecho de que una persona que pueda comprender o que pueda representar de otra manera esas historias, también integrarlo. Tiene que ver también con que Médicos trabaja en más de 70 países, pero el 90% de la población, de los trabajadores en realidad son de la región o locales. Quiero decir que también, no solamente en los proyectos de rescate y del Mediterráneo, tenemos esto como muy presente, que es que en realidad es importante también implicar, ¿no? Y de hecho, otra de las cuestiones en las que también estáis reflexionando mucho es sobre la cuestión del consentimiento, ¿no? Que es el gran tema en general y en este en particular. En el caso de Médicos Sin Fronteras, ¿cómo gestionáis la cuestión del consentimiento por parte de las personas retratadas o que aparecen en vuestros materiales audiovisuales? Claro, como estabais comentando, conoces a las personas en uno de los momentos más duros de su vida. Es verdad que en Médicos hay unos protocolos sobre cómo recabar el consentimiento. Tiene que ser un consentimiento preferentemente escrito, informado, donde se intenta explicar por qué estamos tomando imágenes. Creo que es especialmente importante en el caso de Médicos Sin Fronteras porque digamos que el mismo logo que le está a lo mejor tratando o de alguna manera puede ser un paciente por una cuestión médica o en este caso un rescate, le está pidiendo que comparta su historia o representarlo en imagen o registrar el audio para que no haya ningún tipo de dudas de que pueden perfectamente decir que no. De hecho, en el proyecto del podcast, cuando recabamos los materiales audiovisuales, hubo gente que no quería salir y esa gente no saldrá. Se intenta explicar siempre, obviamente, en su idioma y recogerlo por escrito. En el barco en particular es una situación un poco especial porque después de un rescate, digamos que a la mañana siguiente se hace como una primera charla para explicarles un poco toda la situación, ¿no? Cómo funciona, que estamos esperando puerto, lo que sea, y se les explica que hay periodistas a bordo, porque siempre hay una persona de comunicación en el Geo Barents y se reservan 2 sitios para periodistas, medios de comunicación, para proyectos de comunicación, puede ser un dibujante, entonces se hace ese primer consentimiento grabado, pero después se recaba por escrito. Y luego también hubo gente, quiero decir, en el momento en el que suben al barco, por ejemplo, obviamente tú no vas a pedir el consentimiento, pero como estás como en una especie de paréntesis durante los días que estamos juntos hasta que hay un puerto de desembarco,
mientras tanto tú puedes compartir ese tiempo con ellos y también puedes explicarles mucho mejor qué es lo que estás haciendo, y también profundizar, ¿no? Entonces el tema del consentimiento por ahí, por ejemplo, con menores siempre se tiene especial cuidado extra. Y también quizá fuera de aquí, pero otras cuestiones que pueden estar vinculados con estigma, como violencia sexual, VIH en determinados lugares. Hay como unas precauciones más allá todavía, pero digamos que el protocolo es importante. En el caso tuyo, César, el hecho de trabajar sobre todo con medios internacionales, ¿notas diferencias en el abordaje en cuestiones de estereotipos, ¿no? Y de cuáles son supuestamente los perfiles que aparecen más en los medios sobre personas en tránsito, movimientos de población, migraciones, y cómo tú intentas también romper con lo que estábamos hablando, ¿no? Con esos estereotipos? Quiero hacer un comentario sobre el tema del consentimiento. Yo, por ejemplo, o sea, es algo que me suelen preguntar cuando presento el proyecto, ¿no? Si yo tengo consentimiento por parte de esas personas. Y es muy interesante porque yo les expliqué a todos ellos antes de fotografiarles que era un periodista, que estaba haciendo, los motivos por los que estaba haciendo lo que estaba haciendo. Hubo una persona que no quiso ser fotografiada en ese momento cuando empecé a hacer las fotos. Cuando terminé de hacer las fotos vino y me pidió ser fotografiado. Y yo ahora cuando les reencuentro les pregunto qué entendieron ese día y todos ellos me dicen que pensaron que tenían que hacerse la foto porque pensaban que yo era parte del sistema, ¿no? que tenían que aceptar porque si yo les estaba rescatando como que tenían que hacerlo. Y a mí eso me hizo reflexionar mucho, ¿no? Sobre cómo tenemos una autoridad, digamos, de la que hacemos uso en contextos en los que hay personas muy vulnerables, en una situación en la que realmente no tienen la capacidad de tomar una decisión sensata y tranquila y de alguna forma hacemos uso de eso. Y yo entiendo que cuando haces un uso de esas imágenes de manera corporativa, como es en el caso de las ONGs, necesitas un respaldo firmado, pero a la vez creo que es interesante que se abra una reflexión sobre cómo, bueno, pues sí, esas personas pueden verse un poco empujadas a hacerlo por el hecho de estar siendo ayudadas, ¿no? Yo de alguna forma me curo todo eso cuando voy, las reencuentro y sé que ya quieren ser parte de esto y lo entienden mejor. Y en este proceso hay personas que me han pedido que pueda usar, por ejemplo, sus fotos en el mar cuando uso esas fotos de manera contextual enseñando el grupo, pero cuando enfatizo en una historia en concreto prefieren no ser parte de ello, ¿no? Y es algo que yo voy elaborando y el proyecto va creciendo de esa manera y son cosas que me gusta contar porque es parte del proceso, ¿no? Y es parte de documentar situaciones tan complejas como son la migración. Sobre los estereotipos, como comentaba antes, ¿no? Creo que la narrativa de la migración está basada en estereotipos, sistemáticamente, ¿no? Y cuando vamos como fotógrafos a documentar la migración, creemos que la manera correcta de hacerlo, y yo creo que empecé de esa forma, es reproducir la manera en la que los otros lo han hecho porque eso será lo correcto. Lo difícil es pensar fuera de eso e intentar construir una narrativa alternativa que intente deconstruir todas esas ideas que se han ido construyendo durante mucho tiempo, ¿no? Y cuando cualquier ciudadano, especialmente en Europa, piensa sobre la migración, se le vienen esas imágenes de masa en el Mediterráneo. ¿Cómo deconstruimos eso? ¿Cómo cambiamos la narrativa? ¿Cómo hacemos que los ciudadanos europeos empiecen a mirar al migrante como una persona, como un ser humano, como un individuo con el que pueden empezar a convivir a diario, que va a pasar a ser parte de su vida cotidiana, alejarnos del Mediterráneo, como decía, y empezar a explicar que los migrantes no solo vienen por el Mediterráneo, que un alemán que migra desde Alemania a Europa, también, desde Alemania a España, también es un migrante, que hay procesos migratorios internos dentro del país, que una persona que se mueve del campo a la ciudad está migrando. Creo que hay que empezar a deconstruir muchas cosas, a diversificar la narrativa sobre la migración y a explicar que los procesos migratorios son parte del desarrollo de la humanidad desde que iniciamos hasta hoy y que las sociedades contemporáneas son resultado de todo eso y que las sociedades del mañana van a ser el resultado de las migraciones de hoy. Y o lo explicamos o generamos todo ese contexto para que la ciudadanía lo entienda o vamos a derivar en conflictos sociales, ¿no? Y vamos a permitir que calen discursos de odio. Así que yo el aporte que intento hacer es en esa dirección, intentar normalizar la idea de que las personas migrantes van a seguir ahí, van a seguir llegando y más vale que encontremos las maneras de encontrarnos.
Y sobre... Igual me estoy alargando un poco, pero... Luego te quito tiempo y se lo doy a ellos. Genial. Y el argentino soy yo. Yo viví en Buenos Aires un año, así que igual algo se me pegó por ahí. Sobre trabajar con medios que no sean, o sea, de otros países. O sea, no sé si hay una sensibilidad distinta o no. O sea, lo que sé es que tengo más medios. Y yo empecé a trabajar con medios españoles, pero enseguida me di cuenta de que no podía realmente dedicarme a lo que quería, porque no hay recursos. Y no hay recursos por muchos motivos que sería muy complejo empezar a analizar aquí. Pero yo tengo recursos cuando trabajo con medios de otros lugares, que me dan el espacio, el tiempo y el dinero para poder trabajar en profundidad. Y creo que esa es la única manera de trabajar dignamente en periodismo, porque si no tenemos recursos nos vamos a quedar en la superficialidad y no aportamos nada. O sea, va a tener tanto valor nuestra noticia como cualquier post en un blog o en una red social. Y lo que nos va a diferenciar de esas redes sociales, de esas fake news, es análisis, profundidad, contexto, datos. Y para eso hace falta dinero, tiempo y recursos. Y eso es lo que yo he encontrado en otros lugares y lo que me permite seguir creyendo en esta profesión, porque si no, creo que habría buscado otro camino. Hay que destacar que, claro, estamos en una mesa con profesionales que están haciendo un trabajo de muchísima calidad, con enfoque de derechos humanos y de largo recorrido. El problema es que, además de cómo se retrata en ese momento, qué uso se hace. Y la opinión pública en este país, sobre todo quien la modula, es la televisión. Y hay un experimento muy interesante, y es que en el verano de 2018, que recordarán fue cuando llegaron bastantes embarcaciones aquí a las costas andaluzas, los programas de por la mañana de las cadenas privadas hicieron un uso en bucle, porque en verano no hay noticias, entonces se pasaron 2 meses reproduciendo la misma imagen de las personas que llegaban al puerto de Málaga o al puerto de Motril, además acompañándolo de discursos de, por ejemplo, portavoces que eran desconocidos hasta ese momento, como de fundaciones Francisco Franco. Y recordarán que inmediatamente la ultraderecha llenó estadios en este país, ¿no? Entonces no es solamente qué haces en el momento de grabar cuando llega a esa embarcación, sino qué uso haces, ¿no? Y en qué contexto se cuenta eso. En el caso estábamos hablando sobre el consentimiento, sobre la relación con las personas migrantes. Cuando llegas a, Juan, con toda la experiencia que tienes, ¿cómo te acercas a una persona para fotografiarla en un contexto como es cuando llega a las costas españolas o cuando es rescatada, o como el trabajo también que has hecho en la frontera entre Francia y España y Francia, ¿no? Que tienen que cruzar el Bidasoa y también es un momento de muchísimas vulneraciones de derechos humanos? Exacto. Más que personas en estado vulnerable, están con sus derechos vulnerados, más que nada, ¿no? Como concepto. La cuestión, escuchando, ¿no?, las reflexiones y demás, yo puedo aportar o puedo decir mis circunstancias como un fotógrafo de agencia, en el cual de una circunstancia, puede ser, llámese una llegada, un naufragio o lo que sea, no paso una foto. Es decir, que yo no estoy desarrollando un proyecto. O sea, si trabajo 360 días cubriendo esa noticia, son 360 veces que voy a hacerlo. Y en esas 360 veces tengo que abarcar la cantidad de imágenes suficientes como para poder dar, desde mi punto de vista, una visión general, lo que más pueda en profundidad, si es posible, la mayor cantidad de gente que explique lo que le está sucediendo. Y hay otras circunstancias en las cuales el tema de, mientras son vulnerados sus derechos, en primer lugar, no es posible que yo establezca una conexión con ninguna persona que se esté ahogando, para empezar, ¿no? O que esté cruzando una valla, o que la estén corriendo por el campo, ¿no? O sea, yo no puedo ir corriendo detrás de ellos también al lado de la policía pidiéndole permiso si puedo sacar las fotos. Es decir, yo soy fotoperiodista, yo les voy a hacer la foto, sin lugar a dudas, siempre acercándome con una visión en el cual yo tengo que ver que esas personas tengo que cuidar sus derechos, ¿no? Le estoy sacando fotografías en un momento dramático, pero por supuesto, una vez que llega, por ejemplo en Canarias, en las primeras épocas, en donde llegábamos antes nosotros por los barrancos, 3 horas antes a veces que, bueno, en primer lugar,
ni siquiera había ningún sistema de apoyo médico, ¿no? Durante muchísimos años. O sea que llegábamos probablemente los periodistas o la Guardia Civil o la policía local del pueblo que sea, y ahí se podían tirar perfectamente 10 horas en la playa, en el cual tú podías hablar con todas las personas que querían hablar contigo y se establecían ahí unas charlas, un intercambio de palabras, de cosas. Tenías una cercanía donde evidentemente sabías que era periodista, que iba a salir, ¿no? En algunos casos, pero muy contados, a mí me han dicho, mira, yo prefiero no salir porque tengo una... Por supuesto, el respeto máximo a todas las personas que te dicen que no. Y después, la mayor cantidad de veces que retrasas una circunstancia como esta, no da la posibilidad. No, yo no estoy embarcado, estuve tal vez en barcos de ONG 3 veces. Después, una vez en un barco de la Guardia Civil, cuando dejaron, después de hacer una foto, ya no dejaron embarcar a nadie más. Y en salvamentos marítimos que tampoco dejan embarcar a nadie. Estuve en otras embarcaciones, estuve en Open Arms, por ejemplo, en donde lo mismo estaba 15 días con ellos, o sea, estábamos todos los días hablando, ¿no? Entonces, evidentemente se genera un vínculo, entonces hay una historia, hay un contexto, ¿no? Eso es la posibilidad de que, pero no solamente hacemos eso, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, documentar el primer naufragio que sepamos, porque hubo uno antes en la isla de Fuerteventura, en julio del 99. Es decir, son circunstancias muy dramáticas en el cual yo creo que la gente tiene que tener conocimiento de que eso sucede. Sin lugar a dudas, no tengo ninguna duda en hacer esas fotos. Y luego, una vez acercándome y hablando con ellos, evidentemente, establecer el contacto y hablar de todos estos temas en el cual están involucradas su vida, ¿no? Su imagen, ¿no? Por supuesto. César, en tu caso, aparte del proyecto de pasajeros, que es de largo recorrido, ¿no? Y con mucho tiempo de seguimiento, también haces breaking news, haces actualidad y reportajes de actualidad. ¿Ahí qué tipo de recursos intentas utilizar? Porque al final es la noticia, es decir, no es solamente, ya no puedes contar una historia, un recorrido vital, ¿no? ¿Cómo cuentas esas historias para intentar que tenga coherencia con todo lo que hemos estado hablando? Es muy difícil que tenga coherencia con lo que estoy diciendo. Hay que ser sinceros, o sea, no puedes hacer un trabajo en profundidad en 2 días, 3 días de reportaje. Por eso, cuando yo puedo elegir los temas en los que trabajo, intento dedicarles el tiempo suficiente como para poder profundizar, y cuando son historias en las que yo creo, en las que yo apuesto y a las que realmente dedico tiempo, energía. Cuando hago encargos, intento hacer las cosas de la manera más digna posible, intentar abarcar lo máximo posible y respetando al máximo, intentando documentarme en el tiempo que me dan todo lo que puedo para poder contar esa historia de la mejor manera. Creo que todas las historias tienen una aproximación visual distinta. El sector se está transformando, cada vez los medios de comunicación van más en la dirección de generar contenido que no esté basado en fotos fijas y que tenga un poco más de recursos, ¿no? Para que los ciudadanos puedan interactuar y relacionarse con la información de una manera más compleja. En los medios con los que trabajo, especialmente con Volkskrant en Holanda y con Le Monde, las publicaciones y los trabajos que hacemos últimamente van en esa dirección. Ahora esta semana he estado en Doñana y hemos estado haciendo un montón de recursos para poder hacer una web interactiva en la que poder navegar por el material y entender mejor lo que es Doñana y lo que está pasando, ¿no? A través de vídeos, imágenes, mapas, un montón de recursos distintos, ¿no? Pero aún así es mucho más limitante, evidentemente, ¿no? Y hay algunos de los reportajes que hago así de los que no estoy orgulloso, porque creo que requerían más tiempo para poder contar bien esas historias. Pero entiendo que hay historias que tienen que ser contadas y que no podemos dedicar toda la energía, todo el tiempo a todas las historias que contamos en los medios de comunicación. Ojalá fuésemos en esa dirección de hacerlo, porque creo que es la manera correcta, pero bueno. Yo creo, y siempre intento hacer hincapié en eso, porque creo que también es como formación de la ciudadanía, que a veces no lo contamos lo suficiente los periodistas, y es que cuando
yo no soy fotoperiodista, pero hago también mucho vídeo, ¿no? Y al final cuando te acercas para una entrevista hay una relación, hay una forma de acercarte que tiene que ver con el ir conectando desde el respeto, ¿no? Y creo que tenemos que explicar que siempre hay de alguna forma una aquiescencia o un tipo de acuerdo de, ok, ¿no? Bien, vamos a hablar. Entiendo que en los rescates, como decía, ¿no? En un momento de shock a lo mejor no eres consciente, pero por ejemplo en mi experiencia en prácticamente todos los sitios, en la ruta de los Balcanes o en Guatemala con las mujeres que han sufrido violencia sexual durante la guerra civil o en Ucrania ahora o en cualquier otro sitio, es que en general en contextos de impunidad donde nadie está diciéndote que es injusto que tu hijo haya desaparecido, que no deberían de estar bombardeándote, que no tenían que haberte violado, el prestar testimonio es una forma de reparación, porque hay alguien que se acerca en representación de una sociedad que lo que dice es eso nunca jamás debería haber ocurrido, ¿no? Y en muchos de esos contextos, avergonzándome porque creo que las personas que te prestan testimonio son plenamente conscientes de que tú no eres importante, sino que eres el canal para hacer llegar ese mensaje, te dan las gracias, porque eres probablemente la única persona que se ha interesado por tu dolor, ¿no? Y en ese sentido siempre recomiendo un artículo de Soledad Gallego Díaz que decía, creemos en su dolor, porque si no hay nadie, que es la figura del periodista, que se te acerque y te diga cómo es posible que te haya pasado esto por unas políticas determinadas, porque no son fenómenos naturales, tu dolor no tiene eco. Entonces, entiendo que siempre nos gustaría tener más tiempo para hacer los trabajos en profundidad, pero muchas veces, para muchas víctimas, es el único momento de reconocimiento de ese crimen que han sufrido, ¿no? Entonces, creo que eso también la ciudadanía debe saberlo, porque no somos en general buitres, no vamos en contra del consentimiento y lo que vamos a recoger es una prueba documental de algo que no debería de ocurrir, ¿no? Y sobre todo porque si no, los únicos que hacen el ejercicio como de reivindicar su trabajo son los sensacionalistas, son ese tipo de programas basura. Entonces, como nos callamos por pudor, parece que trabajamos así, ¿no? En el caso Sonsoles de Médicos Sin Fronteras, hablaba antes del podcast que acabáis de estrenar en RTV del barco de rescate. ¿Por qué habéis intentado buscar este nuevo formato, ¿no? Que está funcionando también como es el podcast y qué os proporciona como organización humanitaria para contar lo que está ocurriendo en el Mediterráneo? Y antes te quería contar algo de lo que estabas diciendo. La última persona que subió en el rescate, que era un chico de Guinea Conakry, se dio la vuelta, me extendió los brazos y me dijo, hazme una foto. Y después, hablando con él con más tiempo, me dijo, cuenta mi historia. Se sentó conmigo, me estuvo contando y dijo, cuenta mi historia, tenéis que contar lo que está pasando. Y a mí me impresionó mucho porque acababa de subir literalmente de la lancha que la acababan de sacar. Me pareció como muchas veces vienen un poco adormilados por el olor del fuel y tal, ¿no? Fue una cosa así como bastante difícil de olvidar. A este chico lo conocí pues, precisamente haciendo el podcast del Faro del Mediterráneo con Radio Televisión Española. Teníamos muchas ganas de trabajar de empezar a producir podcast porque a través del audio se establece una relación, bueno, cada medio tiene como sus particularidades, ¿no? Pero extrañamente es una relación íntima con la persona que lo oye, que lo recibe como muy, ¿no? Incluso resuena en los órganos. Hay una participación también mentalmente, la persona que escucha completa y genera imágenes en su propia cabeza, ¿no? A través de los sonidos, pero también el sonido permite transmitir, no sé, como las modulaciones de la voz pueden transmitir mucho, un silencio, un suspiro, incluso en otro idioma te puede transmitir mucho. Hay una pieza que hicimos hace tiempo en Médicos para redes, era una pieza cortísima, que era el audio de un chico que había sido rescatado en el Mediterráneo Central, que estaba contando, en imagen solo salía la transcripción en español de lo que él iba diciendo, cuidando mucho la cadencia y el ritmo y tal, pero estaba contando que pocas horas antes de que le rescatara el barco de rescate, su amigo se había caído al agua en medio de la noche, en unas olas, y lo habían perdido, y lo estaba llamando y lo habían perdido. Y yo me acuerdo perfectamente de esa pieza porque, aunque no hablaras el idioma, que en este caso que era francés,
bueno, o sea, transmitía una tristeza resignada que era una cosa tremenda. O sea, que también hay la voz transmite muchas cosas. Y luego en la parte de la grabación yo creo que el dispositivo es menos, pero en general es como, ¿no? Es menos invasivo que una cámara. Hay gente que a lo mejor se siente menos natural o delante de una cámara, y el micro igual es más fácil que una persona se olvide, y por la parte de la grabación creo que también aporta mucho. Juan, ¿qué te gustaría o qué te gustaría retratar o ahora mismo, después de todo lo que has hecho, qué crees que te falta para seguir mejorando en la forma de narrar las migraciones? Bueno, cada vez que ves el trabajo que a lo largo de los años, en mi caso es que veo flecos por todos lados, o sea, no me va a alcanzar la vida para tratar de hacer lo que creo que hay que hacer. Es imposible, porque cada persona tiene una historia, es real, cada persona tiene una historia. Me acuerdo, una vez se me cuestionó el hecho de ir a otra llegada de otra embarcación a un muelle, por ejemplo, ¿no? Si, me dijeron, pero si fuiste esta mañana, es el mismo día, ¿no? Como si los que llegaron a la mañana volvieran por la tarde, se subieran de vuelta a la patera y entraran de nuevo. ¿Para qué voy a ir si ya los saqué de la mañana? Es decir, cuestionar ese tipo de cosas es lo que hace pensar que no te alcanza la vida para seguir contándolo, ¿no? Porque nadie se cuestiona. También hago partido de fútbol, trabajo en una agencia, ¿no? Hago partido de tenis, partido de fútbol, hago un montón de cosas diferentes, pero nadie se cuestiona si voy este domingo al Bernabéu y voy dentro de 2 domingos al Bernabéu otra vez, pero esos sí que son los mismos. Pero nadie se cuestiona, no está pasando algo, pues lo sacamos. Esto también. ¿Qué me gustaría? Pues claro, me gustaría tener mucho más tiempo para hacer... ¿O qué te ha faltado de esos flecos? ¿Cuáles te parecen más importantes? He visto muchas cosas, he sacado muchas cosas. Creo que más que lo que falta hacer es seguir haciéndolo. Yo pido, o sea, un deseo, poder seguir haciéndolo, nada más. O sea, no creo que, primero, que no creo que aporte nada yo, solamente fotografías para que los demás las vean y sacar cada uno de nosotros nuestras propias conclusiones. Tampoco pretendo hacerlo. Entonces, si me dices qué me falta o qué pido, pues poder seguir haciéndolo, porque creo que es necesario y aparte obligatorio. César, en tu caso, además de fotógrafo documental, eres periodista. Y una de las mayores dificultades para narrar las migraciones es que, claro, normalmente se enfocan en las víctimas de las políticas de cierre de fronteras, pero no se señalan a los responsables. Es decir, las migraciones al final parece que son un fenómeno natural de que las personas deciden jugarse la vida como si esa fuera la vía, ¿no?, que tienen a su acceso, y tienen que venirse y jugarse la vida porque desde la Unión Europea a finales de los años 80 se decidió que la respuesta iba a ser el cierre, ¿no? Que no es un cierre que no permita pasar a personas, sino que deja que pase personas, pero en unas condiciones en las que sean muy explotables y que se sientan deportables, ¿no? Eres sustituible. Claro, cuando tienes el texto, puedes complementar la fotografía con el texto. Es decir, este contexto de esto es porque en Bruselas se toman estas decisiones, porque en el Congreso de los Diputados se toman estas decisiones y estas muertes tienen responsables, pues tienes ese descargo, ¿no? Pero en la fotografía solamente se retrata, o generalmente se retratan a las víctimas, a las personas que hay que documentar ese crimen. ¿Qué te gustaría que se pudiera contar a través de la fotografía de ese contexto, de esos responsables, de quiénes son los que se enriquecen, o toda esa industria, ¿no?, xenófoba, que es la de los controles de las empresas de tecnología que se están enriqueciendo con cómo se ha cerrado Ceuta y Melilla, con toda esta militarización, ¿no?, y que son muchas de las empresas del IBEX 35. ¿Crees que hay formas de documentar gráficamente la otra parte, los responsables, los victimarios? Es muy interesante. No es una pregunta fácil, o sea, creo que requiere una reflexión amplia, ¿no? Evidentemente la fotografía siempre es una manera de contar cualquier historia, ¿no? Y es importante contar la parte de las víctimas y también, como bien dices, ¿no?, la otra parte de los que son responsables de eso.
no sé cómo lo contaría. O sea, yo creo que hay que contar mucho más sobre qué está pasando en los lugares de origen, para que esas personas se vean en la necesidad de salir de sus hogares y buscar un lugar mejor. Hay que contar qué está pasando en Europa para que esas personas, o qué está pasando con esas personas ahora en Europa. Creo que es un poco difícil conectar visualmente a una persona de poder en un despacho con lo que está pasando en el Mediterráneo. O sea, no sé si puedes generar un vínculo visual tan evidente como para que el ciudadano pueda entenderlo. Hay que seguir documentando las fronteras, hay que seguir documentando esos contextos donde se están vulnerando los derechos de esas personas de manera sistemática, y es una manera de retratar al poder también. Y hay que seguir documentando también los tránsitos, ¿no? Es muy importante que documentemos el Mediterráneo, como decía, pero hay que viajar a Libia, hay que viajar a Níger, hay que viajar a todos esos lugares de tránsito donde también se están vulnerando derechos, y los responsables de que eso ocurra también son instituciones europeas. Es demencial, ¿no? Que ya llevamos, ¿cuántos años llevamos viendo personas subiéndose a esas barcas desde Libia, personas que siguen repitiendo sistemáticamente que han sido abusadas en territorio libio? No ha habido un protocolo de evacuación de esas personas desde Libia, incluso ya no a Europa, a países limítrofes o a origen, ¿no? Que realmente se generen vías de salida para que esas personas puedan llegar a un lugar donde puedan estar seguras. Queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Para contar bien lo que está pasando en esas rutas migratorias. Y yo creo que también es responsabilidad de los ciudadanos empezar a preocuparse un poco más y a ejercer un poco más de presión a nuestros líderes para que hagan algo, ¿no? Para que no se queden de brazos cruzados, para que sean responsables de lo que están haciendo. Creo que hay mucha desconexión. Yo en 2017 hice una petición al Parlamento Europeo para que se iniciase un proceso de investigación legal de lo que estaba pasando en Libia. Hice una recopilación de imágenes y testimonios de las vulneraciones de derechos humanos contra migrantes en Libia. Me invitaron al Parlamento, presenté la petición, iniciaron un proceso de investigación, y a los 2 meses me llegó una respuesta de que se había cerrado y que no habían encontrado evidencias de que eso se estaba haciendo, y justo en ese contexto se crearon los acuerdos con las autoridades libias, de las que controlaban una zona del país, para que ejerciesen las mismas personas que habían estado secuestrando y torturando a migrantes en Libia, iban a pasar a ser los que controlaban las aguas territoriales, como comentabais antes, financiados y entrenados por instituciones europeas. Eso está pasando. Y de eso no se está enterando prácticamente nadie en este continente. Documentar eso y explicar eso también es una forma de retratar el poder. Hay tantas variables, ¿no? Y tantos brazos. No sé si he respondido a tu respuesta, a tu pregunta, pero... Uno de los rasgos distintivos de las migraciones en la actualidad es la complejidad, ¿no? El continente africano ya es el que tiene mayor crecimiento demográfico y va a ser, lógicamente, salvo que hubiese una inversión de la desigualdad, va a ser emisor de personas, si se sabe, ¿no? Es decir, no es una cosa que vaya a desaparecer, y además, como decía Juan, es el derecho a migrar, pero también está el derecho a quedarse, a no ser expoliado tu territorio y que tengas que marcharte forzosamente. Sabiendo que este es un fenómeno que ha acompañado a la historia de la humanidad y que va a seguir acompañándolo en un mundo cada vez más desigual, Médicos Sin Fronteras habéis decidido además hacer formatos también cada vez más variados y complejos. Están los vídeos 360 grados, las producciones multimedia. ¿Cómo estáis intentando recoger toda esa complejidad, incluida una cosa que decías antes muy importante, y es que no solamente África es un continente, como decía el titular de la sección del país, no es un país, ¿no? Sino que es también un territorio donde hay mucho crecimiento, alfabetización, innovación, incorporación de la mujer a la universidad, y ellas también están retratando su territorio de otra manera, ¿no? ¿Cómo estáis ese fenómeno tan complejo y con diferentes formatos intentando retratarlo? Bueno, en las comunicaciones en médicos, claro, hay una parte que se hace en España con la sociedad española que tiene que ver con sensibilización, con visibilización, pero también hay comunicaciones a otros niveles. Entonces, por ejemplo, has mencionado los vídeos 360, ahí hay como una especie de, una ilusión de inmersividad, ¿no? De que uno pierde la referencia, y con el sonido también, precisamente,
tiene como esa ilusión de trasladarse, son, bueno, pequeñas herramientas que te ayudan. Nosotros a veces si levantamos una ceja o hacemos que alguien se rasque así, ya casi que como que nos damos un poco como por satisfechos de haber hecho, aunque sea un pequeño movimiento, ¿no? Porque sobre todo buscamos con esta cuestión de la búsqueda de formatos, búsqueda de otros dispositivos, justamente se me acaba de ir lo que te iba a decir, pero Que lo que buscáis con todos esos dispositivos es la complejidad esta. No. Bueno, llegar a gente diferente, ¿no? Llegar, y también con niveles de complejidad muy distinta. Sabemos que hay piezas que a lo mejor hacemos para redes sociales, pero vemos la importancia de estar allí porque hay... ya sé lo que te iba a decir. Salir un poco de nuestra burbuja, de la gente que ya está convencida, de la gente que ya piensa que todas las personas son iguales y deberían tener los mismos derechos, ya, que no todo el mundo es así. Por eso te decía lo de levantar la ceja o hacerse una pregunta o de repente a lo mejor replantearse algo. Entonces, siempre estamos como en búsqueda de salirnos de nuestra gente ya convencida, y por ahí, por ejemplo, también las videocoberturas que hemos visto al principio, la de Ana Suriña, también nos permiten acceder a otras audiencias y a otros niveles de comunicación que van a lo mejor a través de algo más artístico, ¿no? La conexión es distinta, pero no todo el mundo conecta a lo mejor por algo más informativo, más más de tipo informativo. Hay otras conexiones que pueden ser también, en este caso, por ejemplo, a través de la música o del arte, pero también nos permiten acceder a pequeñas burbujas de otra gente con la que a lo mejor nos podemos entender, y pueden ser puertas de entrada para contarles con mayor profundidad, ¿no? Y por último, antes de dar el turno de palabra a las personas que están con nosotros, Juan, después de casi 30 años intentando, documentando los movimientos de población y denunciando cómo se les vulneran sus derechos, cuando se inicia la guerra de Ucrania, empieza el éxodo de personas de Ucrania, blancas, europeas, de tradición cristiana, y todo eso que decían que era imposible, ¿no? Como protocolos para regularizar su situación de manera express, que lleguen en condiciones dignas, se hace de un día para otro. ¿Cómo lo viviste? Bueno, constatando lo que vemos durante muchísimos años, pero esta vez de una manera con mayor cantidad de gente en un poco espacio de tiempo, ¿no? Personas que trabajan con personas refugiadas me comentaban, ¿no? En la misma, ¿no? Las circunstancias que los rodeaban, en el cual había un montón de peticiones de gente que tiene todas las circunstancias requeridas para poder acceder a un estado de refugiado, estar ahí como en un limbo, ¿no? Entonces, evidentemente, como sociedad, ¿no? Yo, me haces una pregunta como ciudadano, ¿no? Entonces, ¿qué veo? Pues veo que es injusto, ¿no? Es injusto porque hay personas que están al lado de una frontera que ni siquiera, parece de perogrullo, ¿no? Pero decir, no, pero podrían ser refugiados. Pero claro, si está la frontera aquí, ellos están aquí y le pones la caseta para pedir refugio del otro lado, parece un chiste, ¿no? Pero realmente es dramático, es verdad, entre otras cosas. Entonces, pues, es bastante injusto, ¿no? Te da un poco de impotencia, ¿no? Que estamos hablando encima, que no estoy hablando de las personas que fueron acogidas, en el caso de Ucrania, imagínate, un país bombardeado, familias rotas, aquello es un desastre. Nadie Entonces, cuestiona que se les acoja en claro, condiciones dignas, qué menos, ¿no? Qué menos. Lo que me parece es que pues, hay un montón de personas que están en circunstancias similares y durante muchísimo más tiempo esperando o jugándose la vida un montón de veces para poder pedir el refugio una vez que pasas el mar, que saltas las vallas, que te apalean, que te tiran piedras, y después de eso llegar y pedir refugio y esperar a ver si te lo dan.
Esa es la realidad. Bueno, Me gustaría perdón. decir sobre esto que de alguna forma miro con orgullo cuando vi que se estaban generando unos protocolos que funcionaban y que eran posibles. Y yo creo que desde las asociaciones que trabajan con migrantes, incluso desde la sociedad civil, hay que reivindicar que eso se ha podido hacer. Y si eso se ha podido hacer una vez, se puede seguir haciendo y se pueden crear protocolos sistemáticos para que cada vez que haya un conflicto se generen vías de salida seguras, ¿no? Y muchas veces creo que es interesante que haya una reflexión y que se critique de alguna manera que no se esté haciendo todo el tiempo, pero creo que sería más interesante y mejor, en lugar de criticarlo, ¿no?, agarrarnos a eso y decir, vamos a defenderlo, vamos a usarlo como punta de lanza del camino que tenemos que empezar a seguir para cambiar el sistema de cómo se está gestionando la migración en general. Mencionar, me pareció también ejemplar, pero corto en el tiempo, cuando estaba cayendo el gobierno de Afganistán y hubo aviones de diferentes países europeos que empezaron a sacar a personas, ¿no? Fue un ejemplo, yo creo, de cómo es posible evacuar personas en una situación de emergencia. Hagámoslo de manera sistemática. Yo creo que ese es el camino a seguir, y yo creo que dentro de, lo hablábamos esta mañana, ¿no?, yo creo que dentro de 100 años miraremos a la situación en el Mediterráneo como miramos al Holocausto hoy, ¿no?, como algo, un error de la historia de la humanidad que se cometió, que terminó y del que tenemos que aprender. La pregunta es, ¿cuándo vamos a empezar a cambiar esa realidad? ¿Cuándo vamos a empezar a aprender que esa es la vía que tenemos que aplicar para que no haya personas que no vean otra opción que subirse a una barca y arriesgar su vida en el mar? Nada, eso. Muy bien. Bueno, pues ahora es su turno para hacerles llegar alguna pregunta o un breve comentario. Aquí, en la primera línea. Gracias. ¿Hola? No, y necesitamos que lo esté. No está funcionando el micro, ¿no? ¿Sí? Sí. Hola, sí, Ahora. había un botón. Hola, soy Alejandro. Ante todo, daros las gracias y, bueno, considerar que es admirable, ¿no?, vuestro trabajo. Y no era una pregunta para alguien en concreto, pero sí me gustaría, si alguno tuviese alguna experiencia, ¿no?, en la que haya visto en peligro su vida y haya incluso puesto en duda o cuestionar el trabajo que hace, ¿no?, para no volver a repetirla, ¿no? No sé si me explico. Sí. No, a mí no. Yo estuve cubriendo una vez las elecciones en Kenia hace unos años. Creo que es una de las experiencias así fotoperiodísticas más intensas, ¿no?, que he podido vivir. Los procesos electorales en Kenia suelen ser bastante intensos. Siempre hay violencia postelectoral y yo no conocía el contexto del todo. Y es verdad que me puse en algunas situaciones en las que no volvería a ponerme. No volvería a ir a cubrir una situación tan compleja sin tener un conocimiento mucho más profundo y mucho más pleno de eso. Y eso me ha hecho moverme más a intentar trabajar en contextos que conozco y en realidades en las que sé que voy a poder profundizar mucho más y dedicar más tiempo a entenderlas. Sí. No sé si eso, pero sí. No, está bien. Nada, mire, yo quería saber, porque es verdad que ahora, alguna vez que hemos viajado por África o por sitios, pueblecitos de donde vienen inmigrantes a veces, vemos que ya casi todo el mundo lleva un móvil en el bolsillo. Llegas a un sitio muy remoto y muy perdido y todo el mundo tiene un móvil en el bolsillo. Y al ver ese móvil ocurre pues el mal de las redes sociales. Hay gente que en África está viendo una vida que es irreal, en el que llaman malamente el primer mundo, pero que ven una vida irreal y quieren alcanzar esa vida, pero la vida de ellos, aunque es más sencilla, tampoco es una mala vida. Es una vida con sus familias, con muchos valores, a lo mejor más pobre de lo que nosotros la tenemos aquí, pero es una vida con mucha fuerza y mucho valor.
y ese veneno que les llega a través de sus propios móviles es quizás una causa que les hace viajar. No sé si, por ejemplo, mi pregunta era a lo mejor para Médicos Sin Fronteras, si se hace también un trabajo de información al revés, si también se informa a los países desde donde salen los emigrantes, el proceso de la migración, lo duro que puede llegar a ser y los problemas que pueden encontrar por el camino, para que lo intenten hacer de una forma un poco más controlada, que no sufran tanto. No, Médicos Sin Fronteras hace acción médico-humanitaria y hace también testimonio, pero no en este sentido que tú comentas. Más bien sostenemos que cada persona es libre de decidir, ¿no? Que si quiere moverse, ¿no? Que el movimiento de personas, como habéis comentado antes, debería ser un derecho. Yo sí te puedo decir, por mi experiencia, lo que me ocurrió a mí en Ceuta, por ejemplo. Después de lo del Tarajal, donde que todo el mundo conoce, la situación violenta, eran 15 personas, y bueno, yo estaba en Ceuta. Y encontré gente que había pasado por aquel día y que había sido víctima de aquella violencia. Y encontré un chico que se acercó también y hablaba que había estado ese día y después se quedó y volvió a saltar la valla y al final llegó y bueno, hablaba conmigo en castellano perfectamente y le pregunté, ¿y tú dónde aprendiste? Es camerunés el pibe. ¿Dónde aprendiste castellano? ¿En Camerún? Me dice, no. Entonces me contó todo su trayecto. Pateras, no sé cuántas había tomado, Canarias, el Estrecho, saltar la valla, devolver, le abrieron la puerta otra vez para allá, el Tarajal se salvó, volvió a saltar, es decir, no hay efecto teléfono. Él ya conocía todo, ya había vivido en España, se fue a Francia por el idioma y demás porque quería ver otras cosas y de Francia lo deportaron a Camerún y empezó todo el camino de nuevo. No es verdad que no sepa lo que pasa ni aquí, ni durante, ni antes. Puede ser que haya algún despistado o que no valore verdaderamente el riesgo tan grande, ¿no? O sea, se sabe, pero que dice, si hubiera sabido no venía. Este chico cogió muchas pateras, vivió en España, vivió en Francia, lo deportaron y empezó todo el camino de nuevo. El teléfono en realidad no hizo nada para que él venga. Él vino porque tenía deseos de tener un montón de circunstancias que lo rodeaban. No había guerra en su país, podía tener, como dices tú, una vida, ¿no? Tal, como decir, bueno, ya está, me acostumbro, como el que está en una piscina hasta aquí en el cuello, ¿no? Decir, bueno, mientras no me llegue el agua aquí, pues mira, voy tirando y me voy levantando una piedra. Es decir, todos los jóvenes, todas las personas tienen unos deseos, quieren progresar, estudiar, un montón de cosas. Es decir, que no creo que porque tengan teléfono se jueguen la vida tantas veces como se jugó este chico en concreto que conocí. Bueno, y sobre todo porque yo creo que las políticas también europeas como que intentaron mandar el mensaje de si intentamos evitar de que lleguen y se mueren a muchos, a lo mejor se resignan, ¿no? Y creo que tenemos que tener presente que la resignación es incompatible con el ser humano, es decir, la aspiración de querer saber qué hay más allá y qué puedo tener yo, ¿no? Como persona en otra vida, es inherente. Antes de despedirnos, creo que no podíamos acabar este encuentro sin recordar lo que pasó el año pasado en Melilla, que creo que es uno de los grandes masacres que ha ocurrido en la frontera sur. Como recordarán, al menos 23 personas murieron porque se les reprimió violentamente en la frontera de Marruecos con Melilla. Más de 200 fueron terriblemente heridas durante aquella represión, un crimen que está en total impunidad, que el Gobierno de España negó en su momento y que el ministro de Interior, Grande Marlaska, sigue negando cuando tenemos todas las pruebas documentales. Y no solamente creo que por un espacio de derechos humanos tiene que ser una masacre que se recuerde continuamente y se pida el fin de la impunidad, sino porque todo eso no podría haberse demostrado sin el trabajo de los equipos de periodistas internacional
que recopilaron toda esa documentación, que cogieron todas las imágenes, que hicieron toda la construcción del perímetro de la valla y demostraron cómo había pasado también en suelo español. Y creo que en gran medida este encuentro tiene que servir para recordar que si no se documenta lo que está pasando, en un futuro podrá haber quien diga que esto nunca ocurrió. Es decir, igual que hay negacionistas del Holocausto, y eso que tenemos las fotografías, ¿no?, de los campos de exterminio, pues esta gran matanza de seres humanos por ser negras, por ser de países expoliados y porque necesitamos que lleguen, pero en condiciones debilitadas para ser explotables y en situación de vulnerabilidad, pues a lo mejor dentro de 20 años habría quien diría, no, esos naufragios no existieron. Entonces, la importancia del periodismo, la importancia del fotoperiodismo y de cualquier forma de recoger pruebas es esa también, es denunciarlo ahora, pedir que haya responsabilidad política, pero que en un futuro se pueda seguir pidiendo ese fin de la impunidad. Bueno, pues si os ha interesado este debate, podéis seguir las actividades de Enfoca en la web de Médicos Sin Fronteras. Además, os dejamos una postal del mismo proyecto con el que comenzamos y que tiene que ver con esa fusión entre fotografía y música. Habéis tenido un ejemplo de estas videocoberturas al inicio del debate y ahora nos despedimos con otra que es del compositor y guitarrista italiano Paolo Angeli, con fotografías de su compatriota Giulio Piscitelli sobre el infierno que viven las personas inmigrantes en Libia. Antes de dejarles con el vídeo, queremos agradecer la participación a Juan, Sonsoles, César, a todos ustedes por habernos acompañado, también a las personas que han estado viéndolo a través del streaming o que lo verán más adelante. Y como les decimos, invitarles a que sigan este tipo de actividades y recordar que cada 2 segundos una persona abandona su hogar por diferentes razones, incluido su derecho legítimo a ver qué hay fuera de sus fronteras, y muchas de las personas que arriesgan su vida porque no pueden subirse a un avión salen, aunque en realidad habría que decir huyen, como decía César, de Libia. Estas imágenes que vamos a ver, como verán, pues nos ayudan a entender el porqué. Muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos volver a verle la siguiente cita. Gracias.
Gracias.